William James, el padre de la psicología americana, dijo: "El poder de mover al mundo está en la mente subconsciente, donde está la inteligencia y sabiduría infinitas". ¿Por qué hay tanto caos y miseria en el mundo? ¿Por qué hay tantos conflictos y guerras? ¿Por qué la gente no entiende la relación de la mente consciente con el subconsciente? Cuando ambos trabajan en paz y armonía, las personas tienen salud, belleza y felicidad. Todo lo que está impreso en el subconsciente está expresado en el espacio. Esta verdad fue y ha sido también proclamada por todos los líderes espirituales de todas las épocas. Aquello que el hombre siente como verdadero, subjetivamente se expresa como condición, experiencia y evento. Ahora bien, ¿cuál es la idea que tienes de ti mismo? Ten en cuenta tu vitalidad, tu cuerpo, tu estado financiero, tus amigos, tu pareja. Piensa que esas ideas fijas en tu subconsciente proyectan esa imagen y crean tu realidad. Por tanto, mira este video y quédate hasta el final, porque te enseñaremos a borrar todos los patrones negativos y aquellos recuerdos tristes que obstaculizan tu alegría para vivir una vida feliz, próspera y establecida. Empecemos. Hay una inteligencia creadora que es la responsable de todo lo que existe en el mundo. Es ella la que ha creado todas las riquezas infinitas que nos rodean y tantas otras que están dentro de nosotros. Existe un gran tesoro en tu interior del que puedes extraer todo lo que necesitas para lograr lo que esperas en la vida. Abundancia, felicidad, gloria. De ti depende asumir este poder y utilizarlo en tu propio beneficio. Con ese poder podrás llevar a cabo cualquier propósito, podrás alcanzar cualquier meta que te propongas. Mira el ejemplo del acero imantado que levanta hasta 12 veces su propio peso. Si esa pieza le quitas el poder magnético, no podrá levantar ni un alfiler. Lo mismo pasa con las personas. En esta vida existen dos tipos: las magnetizadas, llenas de confianza y de fe, que afrontan la vida con la seguridad de que tendrán éxito. Este tipo de persona actúa como el acero magnetizado. Tienen fuerza y poder. Y también están las que se asemejan al acero sin poder magnético, llenas de miedos y dudas. Son esas que cuando se les presenta una oportunidad dicen: voy a fallar, perderé mi dinero, seguro fracasaré, la gente me criticará. Es el tipo de persona que vive con temor de avanzar y que por ende se quedará estancada allí donde se encuentra. Las personas exitosas, las magnetizadas, tienen un poder milagroso que trabaja dentro de la mente subconsciente. Esa parte de la mente que no se manifiesta, que parece que no existe, pero que está allí, escondiendo ese tesoro que espera paciente a que nos decidamos a usarlo. Para sentirlo, para poder usar ese poder, es necesario que abras tu mente y que adoptes una actitud receptiva. Si eres capaz de aceptar pensamientos e ideas nuevas, podrás descubrir un mundo interno de luz, amor, belleza y felicidad. En ese poder interior que yace en tu subconsciente, estarán las herramientas para solucionar cada uno de tus problemas. Te sentirás lleno de vitalidad, libre de inhibiciones y con toda la fuerza y energía para alcanzar tus metas. Las leyes de la mente subconsciente. Del mismo modo que la biología, la física y la química tienen sus leyes, así también la mente y el subconsciente tienen las suyas. Existen verdades universales que se aplican a tu subconsciente. Una de estas verdades es que cualquier cosa que pongas en tu subconsciente será expresada en el exterior, en el espacio como condición, experiencia y evento. Todas las experiencias, eventos y condiciones que te involucran son las reacciones de tu subconsciente. Por tanto, no ocurren en el mundo exterior, sino que tú las provocas. Los resultados aparecen como consecuencia de tus creencias, de lo que tú crees, y esa información está almacenada en tu subconsciente. Aléjate de creencias falsas, de supersticiones, de miedos que intenten controlarte desde afuera. Comienza a creer en las verdades eternas, en la fe. Recuerda que el pensamiento es la acción en potencia. Todo lo que te ocurre, bueno o malo, es la respuesta de un subconsciente que responde a tus pensamientos.
Así que si quieres que tu subconsciente genere eventos, condiciones y experiencias que sean beneficiosos para ti, debes ocuparlo en conceptos de armonía, salud, paz y buenos deseos. De este modo, generará resultados maravillosos para tu vida. Desglosando la mente. Todos tenemos claro que tenemos solo una mente, ¿cierto? Tú tienes una, yo tengo una, pero casualmente la mente funciona como si fueran dos, con características diferentes, y pueden ser distinguidas denominándolas como objetiva y subjetiva. Pero los términos usados con más frecuencia aún en los textos científicos son consciente y subconsciente. Explicándolo en forma sencilla, la mente humana es como un jardín. La persona es el jardinero y durante todo el día siembra semillas. En este caso, pensamientos, en el subconsciente. Si siembras pensamientos de paz, felicidad, prosperidad y aceptas en tu mente consciente esas cualidades, tu jardín florecerá con maravillosos proyectos, deseos y planes. Cada pensamiento es una causa y una condición, y cada condición es un efecto. Por lo tanto, para lograr buenos efectos, es necesario sembrar buenos pensamientos. Al pensar con tu mente consciente, todo caerá dentro de tu subconsciente. Tan pronto el subconsciente acepte la idea, comenzará a ejecutarla, sean esos pensamientos buenos o malos. Tú dibujas en tu mente el mundo en el que vives. Tu subconsciente es muy sensible a tus pensamientos y trabaja 24 horas al día, derramando y acumulando los resultados de tu pensamiento cotidiano. Piensa en positivo y tu subconsciente recogerá esa siembra. La buena noticia es que todos tenemos un superpoder escondido y lo usamos todo el tiempo para bien o para mal, y este poder se llama autosugestión. Piensa en tu mente consciente como la encargada de la puerta donde su principal función es proteger a tu subconsciente de las impresiones erróneas, ya que tu subconsciente solo reacciona y obedece a las impresiones dadas por tu mente consciente. Si alguien engaña a tu mente consciente brindándole información falsa, entonces tu subconsciente reaccionará en consecuencia. A esto se le llama sugestión. Imagina que viajas en un barco o en un tren y le dices a un pasajero que tienes cerca: te ves muy enfermo, estás muy pálido, creo que estás mareado, déjame ayudarte. Es probable que el pasajero se torne pálido y sufra mareos. Y eso es porque perdió la confianza y se entregó al dominio ajeno, creyéndose enfermo, cuando estaba perfectamente sano. Fue víctima de la sugestión. Una persona puede sugestionarse a sí misma. Lo que conocemos como esta capacidad del ser humano puede ser utilizada favorablemente para quitar miedos y otras condiciones negativas. Si eres víctima de un miedo o de una fobia, puedes eliminarlo mediante el uso de la autosugestión. ¿Cómo? Siéntate en una silla cómoda, relájate y cierra tus ojos. Relaja tu mente y tu cuerpo. La relajación física favorece la pasividad mental y deja a la mente más receptiva a la sugestión. Entonces, ataca a tu miedo diciéndole que puedes lograr aquello que te está impidiendo hacer. Es muy importante saber que la sugestión puede ser utilizada como autodisciplina para mejorarnos a nosotros mismos, pero también puede ser usada para que otros tomen el control de nuestras mentes y se aprovechen de nosotros. Esto es bastante frecuente en personas afectadas por miseria, sufrimiento y enfermedades, así que tienes que estar alerta y controlar regularmente las influencias negativas que otros quieren imprimir en ti. No atiendas a influencias negativas, no te dejes convencer por sugestiones destructivas. Recuerda que tú tienes la capacidad para elegir, por tanto, elige la vida, el amor, la armonía y la salud. Sigue escuchando porque aprenderás 6 técnicas para educar tu vida espiritual. La mente tiene técnicas que puedes usar para controlar y dirigir tu vida. La buena noticia es que cualquiera puede aplicarlas. Conoceremos a continuación algunas de estas estrategias que permitirán que tu subconsciente te brinde beneficios. Número 1. El estado de ensueño. Hemos dicho que tu mente subconsciente recoge la información que le transmite tu mente consciente. Está comprobado que ese tránsito de una a otra se realiza con mayor eficacia en el estado de ensueño. Entonces, relájate, aquieta tus pensamientos, libera tu mente consciente
y graba en ella el pensamiento deseado. Verás cómo a partir de ahí avanzarás con alegría. Número 2. El plano de tu vida. Al igual que para construir una casa necesitamos planos, para armar tu subconsciente necesitarás el diseño de pensamientos positivos. Cuando tu plano es un modelo lleno de miedo, preocupación y ansiedad, vivirás desalentado, lleno de dudas y escéptico. Por tanto, construye tu plan mental basado en el logro de la paz, armonía, felicidad y prosperidad. Agrégale especialmente salud, éxito y bienestar. Visualiza estas ideas hechas realidad en tu mente. Acéptalas y considéralas como tuyas. El subconsciente aceptará este plan y hará que todas estas cosas se hagan realidad. Número 3. La oración. En la verdadera plegaria radican los principios fundamentales que la condicionan para expresarse en tu vida. Recibirás lo que pides, pero debes pedir creyendo que vas a recibir, con fe sincera. Tu plegaria, que es un acto mental, debe ser aceptada por todo tu ser. Debe ser integrada a ti. Debes confiar en que tus oraciones serán respondidas. De este modo, el subconsciente la trabajará. Número 4. La visualización. La forma más sencilla de formular una idea es visualizarla, mirarla y detallarla dentro de ti con tu mente. Lo que visualices en tu interior se movilizará y convertirá en un hecho o vivencia real. Número 5. El método de cinematógrafo mental. Consiste en mantener una idea o imagen mental sostenida constantemente, siempre presente. El mejor camino es entrar en estado de reposo, de relajación. En este estado, tomar la imagen mental, manosearla, comprobarla, visualizarla y seguirla hasta quedar dormido, convencido de que la película mental creada en tu mente pasará a tu subconsciente, el cual seguirá trabajando en la imagen y la volverá objetiva. Y por último, número 6. La técnica de Baudoin. Charles Baudoin fue un brillante psicoterapeuta que en 1910 proclamó su método diciendo que la forma más sencilla para impresionar al subconsciente es condensar la idea o imagen de lo que quieres lograr en una frase breve que pueda ser grabada en la memoria, poco antes de dormir, al entrar en estado de somnolencia y adormecimiento. La repetirás tantas veces como sea posible hasta quedarte totalmente dormido. Al cabo de cierto tiempo, lo que tu idea o imagen expresaba será realidad en el mundo. Poniendo en práctica estas y otras estrategias similares, tu subconsciente estará haciendo que suceda lo que realmente tú deseas. Si quieres lograr el éxito y alcanzar tus metas, debes confiar en tu mente. Ella es tu mejor aliada. Es la que puede salvarte o hacerte fracasar. Volvamos a repetirlo, preséntale ideas positivas y tu mente responderá con logros beneficiosos. Jamás obtendrás respuestas favorables si le envías frases dudosas o negativas de tipo "las cosas empeoran, no sé qué hacer" o "estoy desesperado". Es necesario que tu subconsciente reciba ideas claras en las que realmente tienes fe. Él es como un mecánico perfecto que todo lo sabe acerca de tu persona. Conoce cómo sanar cualquier órgano. Puede resolver problemas diarios, comerciales o emocionales. Recuerda que la relajación es el primer paso. Pensamientos positivos en los que tengas fe es el segundo. Los resultados favorecedores vendrán fluidamente. Si tienes dificultades financieras, quiere decir que no has sabido convencer a tu subconsciente de que tendrás dinero siempre. No siempre el trabajo hasta agotarse es la única forma de riqueza y de éxito. El mejor sistema es aquel que consiste en trabajar sin esclavizarse, es decir, el trabajo que no implica esfuerzo excesivo y perjudicial. Para ello, emprende las tareas que te gusta hacer, dedícate a lo que disfrutas y haz ese trabajo por el placer y la alegría que te proporcionan. La riqueza es una sencilla convicción subconsciente individual. Es claro que no serás rico diciendo soy millonario. Debes formar una imagen mental consciente de prosperidad, visualizando detalladamente en tu imaginación la idea clara de abundancia y el progreso. Comienza repitiendo varias veces al día, riqueza y éxito. Estas palabras tienen un asombroso poder. Enfoca tu mente sobre este poder que existe dentro de ti, para que las condiciones y circunstancias correspondientes se manifiesten en tu vida. No digas, voy a ser rico.
sino que concibe los verdaderos poderes internos, riqueza y éxito. Manteniendo la convicción de riqueza, pronto surgirá dentro de ti la idea de riqueza y, como lo dijimos antes, la convicción produce realidad. Por tanto, la convicción de riqueza producirá riqueza. Pero ese poder, riqueza, tiene que ser una idea fija en tu mente. Una plegaria libre de conflictos puede ser: día y noche prosperan más mis asuntos. Esta afirmación no produce conflictos, ya que no alude para nada a tu situación financiera actual. Repítela con frecuencia y especialmente antes de quedarte dormido. También puedes usar los audios de afirmaciones que hemos hecho en este canal. Tú tienes el control que te vuelve el constructor de tu vida. Por lo tanto, aprovecha esa parte de ti para que trabaje en tu beneficio. Si interiorizas los principios presentados en este libro y dominas a tu mente subconsciente, te ocurrirán milagros. Puedes cambiar tu vida por otra mejor. El poder está en ti, precisamente en tu mente subconsciente. Si te gustó este video, compártelo con un amigo. Dale like y comenta qué tal te pareció lo que aprendiste aquí. Si quieres adquirir el libro El Poder de la Mente Subconsciente, en la descripción te dejaremos un enlace donde puedes adquirirlo. Gracias y hasta la próxima.